Hola amigos, ¿cómo están tanto tiempo? Hace mucho que no subo un video compartiendo alguna excursión en bici o algo de historia al canal HTV, así que hoy les quiero compartir la excursión que hice ayer. Se la presento desde acá, desde el puente de acero de Frankfurt, que hoy está particularmente ruidoso porque hay una maratón, así que esto siempre está lleno, pero hoy está más lleno todavía. Y lo que visité ayer fue la iglesia de San Esteban en Maguncia o Mainz. Y lo que más me motivó a ir a esa iglesia es que hay unos ventanales realizados por el pintor Marc Chagall. La verdad es que yo nunca había visto nada de Marc Chagall. Hay ahí 9 ventanales que realizó él cuando ya era muy grande. Terminó los primeros cuando tenía 91 años y terminó la obra completa a los 97, cuando faltaba muy poco para morir. Y la historia de cómo fue invitado a hacer esos ventanales me parece también muy interesante. Toda la vida de Marc Chagall es fascinante. Nació en un shtetl, un pequeño pueblo en lo que hoy es Bielorrusia, y recién empezó a dibujar a la edad de 13 años, porque tuvo una educación clásica de lo que se llamaba el Heder, o el aula en hebreo o en yiddish, y el dibujo no tenía nada que ver con esa formación básica que brindaban lo que eran las escuelas dirigidas por los rabinos en esa época. Así que empezó a dibujar a los 13 años y luego estudió en San Petersburgo, algo que no era nada fácil para un judío de origen humilde en esa época. Y es fascinante toda su vida porque atraviesa las 2 guerras mundiales y sobre todo porque fue un pintor y un artista que no quedó encasillado en ninguna corriente. Les recomiendo que vean algún documental o que lean algo de material sobre él porque es realmente muy interesante. Yo por lo pronto les quiero compartir algo de la excursión. Yo salí desde un lugar que se llama Langen, aquí cerquita, en las afueras de Frankfurt, y recorrí unos 35 kilómetros para llegar a Maguncia, en particular para llegar a la iglesia de San Esteban, atravesando distintos paisajes, campos sembrados, bosques, pequeñas ciudades. Está buenísimo, es una excursión que si están por aquí se las recomiendo. Y bueno, les dejo unas imágenes. Hay mucho para visitar en Maguncia. Yo me enfoqué en la iglesia de San Esteban, pero está también el Museo de Gutenberg, creador de la imprenta que revolucionó la cultura humana. Está también la catedral. Hay una calle antigua con las típicas casas alemanes de estructura de madera. Bueno, hay mucho para ver, está bueno, pero les comparto algo de la iglesia de San Esteban, su historia y los ventanales de Marc Chagall. Maguncia o Mainz está ubicada a orillas del río Rin, junto a la confluencia con el río Meno, que atraviesa Frankfurt, en el estado federado de Renania-Palatinado. Fue fundada como ciudad-fortaleza romana durante el siglo XIII a.C. Es aquí donde Johannes Gutenberg inventó la imprenta. La iglesia de San Esteban o Saint Stephan se erige en la colina que lleva el mismo nombre y está construida en estilo gótico. La iglesia original se terminó de construir hacia finales del siglo X, sobre los escombros de un fuerte romano. Hasta el siglo XIX, la zona estaba dedicada exclusivamente al cultivo de viñedos y desde aquí se veía toda la ciudad. La iglesia está construida en piedra roja muy típica del lugar y es la iglesia más grande después de la catedral. Para finales del siglo XIII, el edificio estaba en ruinas y cuando lo renovaron tuvieron cuidado de conservar sus rasgos originales. Este tipo de edificio de única planta cubierta con pizarra sobre 4 soportes en voladizo y 9 tramos abovedados es originario de aquí, de Maguncia. Desde la plaza de San Esteban se ingresa por una portada de arco apuntado junto a la cual está el escudo del obispo y la historia de la iglesia. Los grandes ventanales de las naves laterales dejan que la luz llene el espacio
y están diseñados para crear la sensación de transparencia. Con este fin, colaboran también los altos y delgados pilares de juntas pintadas. Todo el diseño permite que se aprecie la pintura en blanco y rojo del estilo gótico, los dorados capiteles de follaje y las distintas tonalidades de sus bóvedas, cuyos colores fueron elegidos para brindar solemnidad y paz. En 1857 explotó un polvorín en las cercanías y la iglesia de Saint Stephen sufrió importantes daños. Aunque fue restaurada, perdió parte del barroco decorado original. Durante la Segunda Guerra Mundial, la destrucción fue casi total, pero se conservaron los muros exteriores, las columnas y partes de la bóveda. Ahora, permítanme contarles, aunque sea un poco, sobre la fascinante vida de Mark Zaharovich Shagalov, conocido como Marc Chagall. Nació el 7 de julio de 1887 en Liozna, un pequeño shtetl judío de la gobernación de Vitebsk, lugar que es hoy parte de Bielorrusia, pero que era entonces parte del Imperio ruso. Su lengua materna fue el yiddish y fue el mayor de 9 hermanos. Desarrolló un estilo propio y por eso es difícil de encasillar en una única escuela. Algo que lo hizo especial fue que incorporaba a sus trabajos las imágenes que recordaba de sus propios sueños. Comenzó su formación en una escuela de pintura cercana a su hogar y cuando tenía 20 años se mudó a San Petersburgo. Gracias a su talento pudo conseguir apoyo financiero para proseguir sus estudios y muy pronto se hizo conocido. Otra de las características salientes de este artista es que logró vender sus obras y obtener buenos beneficios de ellas a lo largo de su vida. Siendo ya reconocido, se mudó al barrio de Montparnasse, en París, pero regresó a Vitebsk para reencontrarse con el amor de su juventud, la artista Bela Rosenfeld. Mientras estaba allí con ella, estalló la Primera Guerra Mundial. Marc y Bela se casaron en 1915, tuvieron una hija al año siguiente. Con la Revolución Rusa y el ascenso de los bolcheviques al poder, Chagall fue nombrado comisario de arte para su región y fundó la Escuela de Arte de Vitebsk en 1919. Sin embargo, no tardó en decepcionarse y partió de regreso a Francia en 1923. En 1940 vivía en París, cuando los nazis ocuparon Francia y comenzaron a deportar a los judíos hacia campos de exterminio. Gracias a sus amigos, Chagall logró atravesar España y Portugal hasta instalarse finalmente en los Estados Unidos en 1941. Sin que su creatividad se detuviera, trabajó intensamente junto a Bela, su mujer, en la realización de los disfraces, vestidos y escenografías de la ópera Aleco, que se estrenó en 1942 en México. Según dicen, fue una puesta en escena alucinante, en la cual el trabajo de Chagall resultó imponente. Junto a su mujer, estuvieron pendientes de cada color y cada textura de las telas utilizadas para transportar al público hacia un mundo mágico, y la obra fue un rotundo éxito. Habían trabajado sin descanso a tal punto que Chagall no se dio cuenta de que su mujer se estaba enfermando. Bela murió 2 años después, y Chagall, aferrado a la vida, volvió a casarse 2 veces más. Algunas de sus obras más conocidas son Yo y la aldea, de 1911, El cumpleaños, de 1915, El violinista verde, de 1924, Soledad, de 1933, La crucifixión blanca, de 1938, la pintura que realizó en el techo de la Ópera de París en 1964
y su tapiz en la Knesset, el Congreso israelí. De este tapiz no encontré una buena imagen, así que si les interesa, tengo muchas ganas de visitarlo en persona, así que dejen algún comentario aquí debajo y veremos si podemos hacer un video especialmente para esto. Los temas bíblicos estuvieron siempre presentes en la obra de Chagall, y buena parte de esta transmite felicidad y optimismo. En 1948, tras regresar a Francia desde los Estados Unidos, Chagall vio por sí mismo la destrucción que la guerra había traído a Europa y a las poblaciones judías. Hablemos ahora de los ventanales que realizó en la iglesia de Saint-Stephan. Para 1973, Marc Chagall ya era conocido como el maestro del color y el mensaje bíblico, y por eso el párroco Klaus Mayer lo contactó para realizar las vidrieras sobre el coro este de la iglesia de Saint-Stephan. El intercambio de cartas y varios encuentros se extendió por 3 años, hasta que el artista, influenciado por la mediación de su tercera esposa, aceptó el trabajo y comenzó los bocetos. La idea del párroco era que el trabajo de Chagall fuese un ejemplo de reconciliación franco-alemana, judeo-alemana y judeo-cristiana. Si bien Chagall valoró este mensaje y de hecho hizo el trabajo sin aceptar honorarios, no cambió su decisión personal de jamás pisar suelo alemán. Trabajó en su taller en Francia enviando las vidrieras terminadas y no estuvo presente en ninguna de las inauguraciones, en las que sí participó su esposa, junto a destacadas personalidades locales e internacionales. En 1978, cuando el artista tenía ya 91 años, estuvo lista la primer vidriera, la central. En esta, un único Dios, el de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, simboliza la reconciliación. En esta vidriera podemos ver el encuentro de Abraham con los 3 ángeles enviados de Dios, el sueño de Jacob, a Moisés entregando las tablas de la ley y las 2 diferentes reacciones del pueblo, la alegría ante la existencia de un Dios único, pero también la idolatría de quienes bailaron junto al becerro de oro. En las vidrieras laterales se expresa la visión bíblica de la vida desde la creación del mundo hasta la redención, como un eterno descanso sabático. El colorido y el movimiento que se observa en las figuras parecen ofrecer una canción optimista respecto de la vida basada en la esperanza del mensaje bíblico. El órgano fabricado por la compañía Claes tiene 46 registros e incluye un total de 2.338 tubos. Cada una de sus partes está pensada para reflejar los coloridos rayos de luz que atraviesan las vidrieras de Chagall, haciendo que la imagen y la música se mezclen en el aire, como si se tratara de uno de esos sueños que inspiraban al artista. Chagall terminó la última de las 9 vidrieras en noviembre de 1984, a sus 98 años, solo 6 meses antes de morir. Obras como estas resultan emocionantes, porque nos muestran que las personas podemos contribuir a la hermandad entre los pueblos y dejar un legado que trasciende a nuestro paso por la tierra. Al mismo tiempo, las vidrieras de esta bella iglesia, hechas por Chagall, expuestas a las inclemencias del tiempo y a las acciones del hombre, nos recuerdan que la vida es frágil y debemos cuidarla. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden compartirlo, dejar un like o comentario, que el canal de a poquito sigue creciendo y espero que crezca muchísimo más. Un gran abrazo y hasta el próximo video. Chau, chau.